van a hacer cuando vayan a recibir a un huésped invitado o alguien en particular es: buenas tardes, señorita Mariana, o puede ser por su apellido, bienvenida. Nos presentamos, mi nombre es Luis, voy a ser su terapeuta el día de hoy. Confirmo que tiene usted un masaje relajante de 60 minutos, ¿es correcto? ¿Tiene usted alguna molestia o algún dolor en particular en el que desee que me enfoque? En el cuello. Muy bien. ¿Alguna zona que desee que no se trabaje? A veces les dan cosquillas en los pies o alguna indicación. No. Perfecto. Muy bien. Bueno, le voy a ofrecer un poco de aceite esencial. Le invito a frotar sus manos, a cerrar sus ojos y va a respirar profundo 3 veces. Y con ello le voy a invitar a relajar su mente, a relajar su cuerpo y a liberar su espíritu. Puedo solo decirlo así o puedo acercarme y le voy a invitar a relajar su mente, a relajar su cuerpo y a liberar su espíritu. En muchos de los casos las personas llegan a estar sentadas y ahí también lo podemos hacer cuando están sentadas. Muy bien, bueno, pues bienvenida. La única indicación es que usualmente cómo le agrada la presión en el masaje. Previamente esto lo puedo haber llenado en su hoja de salud y yo confirmaría. Me indica que la presión que le agrada es fuerte, ¿es correcto? Sin embargo, vamos a ir de menos a más en la terapia. Si en algún momento desea mayor o menor fuerza, me lo puede hacer saber. Es importante que les hagamos ese comentario porque a veces es como que ellos están esperando a ver cuándo es más fuerte o a veces se aguantan porque es demasiado. Pero si les indicamos que ellos nos pueden decir en cualquier momento: oye, puede ser un poco más fuerte, y entonces nosotros nos vamos adaptando. Muy bien, yo voy a... por favor, la bata la puedo dejar aquí a un costado. Y bueno, en este caso, alguien puede... usualmente nosotros nos salimos de la cabina, que están cortas. Ahorita, para que ella se sienta cómoda, ahí ponemos. Una vez que se ha acostado, lo primero que haríamos es colocar el pie de campo, el rodapié. Entonces, les comentaba que el rodapié de preferencia no debe de hacer contacto con el cuerpo, por lo tanto va debajo de la primer sábana que colocamos y lo ponemos justamente en la curva del empeine. Después vamos a alinear el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Podemos dar un poquito de aromaterapia. Y hacemos esto. Le voy a pedir que por favor respire profundo 3 veces. Y una vez hecho eso, empezamos a hacer estos son como pasos de elefante, le llaman, o pisadas de oso también le dicen, y vamos haciendo presiones en la espalda. Voy dejando caer el peso de mi cuerpo. Cuando llego aquí en lumbares o a la cadera, puedo ejercer una presión, dejo ir el peso de mi cuerpo y hago presión con ambas manos. Y seguimos desenrollando la toalla. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, popitlios. Ahí ya no hacemos presión, ahí simplemente desenrollamos la toalla
abrimos a un lado y al otro. Y lo que sigue es una alineación del cuerpo y son los primeros toques, y estos son todavía sin que nosotros toquemos o descubramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es aquí abrimos y el brazo a veces se acuestan así como un poco tensos, entonces abrimos un poquito el brazo, bajamos el hombro, cuando movemos las piernas, aquí voy a descubrir un poco, necesitamos llegar a la rodilla para mover, o sea, lo que no puedo hacer, no debo de hacer, es jalarlo desde aquí. Necesito entrar a la rodilla embona en mi mano. Cuando entro aquí, roto mi mano para entrar, y aquí ya tiene un soporte su pierna, y yo abro ligeramente, ¿sí? Y ya cubro. El mensaje es que su cerebro entienda que debe de estar en una posición relajada. Sí, en este caso ella estaba con una inclinación mayor hacia este lado. También habla de que quizás en la columna necesita un ajuste porque no se acostó derecha. Entonces esta pierna sí se queda aquí. Y por último, no me ayuda. ¿Sí? Abro el brazo, jalo un poco el hombro y cubro. Lo siguiente, todo esto se hace en cuestión de minutos, 3 minutos. Esto que fue una alineación. Ahora vamos a hacer presiones y estiramientos. Aquí en esta parte que hay un poco de músculo, hago una presión con cuidado con esta dirección. En la cadera y en la comisura del hombro hago un estiramiento, abro un poco y regreso. Luego en el hombro, que digan el codo está aquí, lo dejo en medio y hago una presión, y luego hacia la mano y hacia la comisura del hombro y otra vez. Son 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y voy avanzando. Hago esta presión, 1, 2, 3. En los pies, aquí en los talones, empujo y aquí hay un pequeño estiramiento del empeine. Voy haciendo pequeñas presiones hacia arriba y luego el otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora estamos listos para descubrir. Vamos a empezar por la espalda, aunque de las rosas. Puedo colocar aquí una primer toalla para evitar que cuando yo vaya hacia arriba esté aceitando su cabello. Entonces cuidamos y protegemos su cabello. Vamos a descubrir la espalda, pero lo vamos a hacer primero la toalla, no las dos al mismo tiempo, ahorita van a ver por qué. Y luego la sábana. La sábana la recorro y la recorro como con mucho cuidado. O sea, no debo de dar el jalón o levantarlo, sino a veces ese contraste de temperatura, sobre todo para las personas que están acostumbradas a la terapia, pues saben que es un mal movimiento si yo descubro como muy fuerte. Aquí hago un doblez. Vean que tanto estoy dejando casi una mano arriba de donde está la ropa interior, si es que la tiene,
Y aquí voy a hacer un doblez. ¿Para qué? Para proteger la ropa interior de que no se llene de aceite. Y por lo menos voy a bajar a donde comienza el pliegue interglúteo. Y entonces sí puedo aplicar un poco de aceite. El tener la aceitera en el portaaceitera pues te ayuda a no estarte desplazando hacia otro lado. Entonces, ¿qué no deben de hacer? Porque luego hay terapeutas que toman aceite y empiezan. Eso no hay que hacerlo. Simplemente tomo aceite, expando en mis manos y con ligeros toques voy aplicando el aceite. ¿Sí? Ahí está. O sea, ¿qué no tengo que hacer? Ir ahí como sobando para aplicar el aceite. Hago unos pases, extiendo el aceite. Si me falta un poquito más para los brazos, tomo un poquito más y llevo hasta las manos. Puedo descubrir ya las manos haciendo esto. Pero no sé si quieren mantener un poco cubierto hasta llegar a las manos, también está bien. Pero ahí evitamos estar ensuciando un poquito la sábana. Si bien primer movimiento ya para el masaje, esto fue aplicación de aceite, coloco mis manos en esta posición y lo que voy a hacer es una presión firme y voy a ir junto con mis manos. O sea, yo si es necesario voy a avanzar, si es una persona mucho más alta, yo voy con mis manos todo el tiempo. Avanzo, son pasitos pequeños, pero yo me muevo con las manos. Cuando comenzamos tendemos a hacer esto. Se paran hasta acá, hacen esto y le hacen y luego le hacen así. O sea, eso está muy mal porque se lastiman la espalda. Y aparte no van a durar mucho como terapeutas. Este ángulo es demasiado largo y la espalda les va a doler terrible después de varias terapias. Por lo tanto, el ángulo que debe de haber entre mis manos y mi cuerpo debe de ser relativamente pequeño o equitativo. Entonces yo voy haciendo una presión y voy junto con mis manos, aunque sean pasos pequeños. Vean cómo en este segmento una pierna va en avanzada y la otra me permite tener un rango de movilidad, ¿sí? O sea, cuando empiezan a veces están así y se ponen, ¿no? Necesitan tener posturas de masaje o de terapia. ¿Sí? Entonces avanzo un poco y aquí me permito tener un poco de movimiento. ¿Cuántas veces voy a hacer este movimiento? Por lo menos 3. Incluso a veces, si hago una presión todavía mayor, a veces llega a haber un ajuste. Ahí, por ejemplo, ella ya empezó, su columna hizo 3 turninos. ¿Escuchaste? ¿Sentiste? Se ajustó su columna simplemente por hacer esa presión y fue una presión pues más intensa. Tuve que, sí, a pesar de que ella es de un cuerpo pequeño, efectivamente tolera bastante bien la presión. Y voy a subir hasta donde comienza el cabello. Entonces hago este movimiento y cuando subo hago esto y termino aquí. Ok, hasta ahí es el primer movimiento. Después vamos a hacer un amasamiento. De hecho, este comienzo puede ser para cualquier masaje, aunque sean deportivos, terapéuticos o relajantes, podemos hacer esto. Voy a amasar esta parte del cuerpo y para que me sea un poco cómodo yo me paso al lado contrario. Mi dedo pulgar es el dedo que tiene más fuerza y aquí yo puedo empezar a hacer esta movilización. Es como si yo quisiera tomar el músculo en mis manos y como si este se escurriera de mis manos, ¿no? Empiezo a movilizar
y trato de ir hasta arriba. Aquí hago un amasamiento en trapecio, en dorsales, en lumbares y en parte alta de glúteo. Y voy en esta franja, lo que estoy amasando está en esta franja. Hacia acá, aquí no hay mucho sostén, entonces esto se trabaja usualmente más en un reductivo, pero puedo hacer pases suaves, mucho más suaves que lo que hago acá arriba. Aquí usualmente ya están las costillas y tampoco es como muy agradable manipular esta zona, pero puedo hacerlo con un poco más de cuidado. Entonces, ¿cuánto voy a amasar? El tiempo necesario. Muchas veces se dice pues 3 veces, ¿no? O sea, 3 vueltas. Y cuando estamos aprendiendo, pues te ayuda este movimiento por 3, este movimiento por 3. Pero realmente tú necesitas, cuando estás dando el masaje, ir sintiendo el músculo y ver en qué parte vas a dar un poquito más de amasamiento de los diferentes movimientos. Me puedo pasar al otro lado e ir haciendo el amasamiento del otro lado. Y vamos hasta el trapecio otra vez. Una vez que he amasado, hay algo que se llama integrar. Integrar y este movimiento también se puede llamar enfleurage, gran enfleurage. Enfleurage significa como roce en español, que roce no es un término como que usemos o entendamos, y la traducción también es como acariciar, pero acariciar también para nosotros tiene otra connotación. Por lo tanto, en los espacios, en la literatura, casi siempre vamos a encontrar como el término enfleurage, que básicamente es un tipo de lisaje, y gran enfleurage significa que voy a abarcar el máximo de la parte que estoy trabajando, llámese pierna o en este caso la espalda y brazos. Este movimiento sería un gran enfleurage, y en este caso yo voy a hacer un gran enfleurage para integrar hacia el siguiente movimiento. ¿Sí? Hay algunos pequeños movimientos que ya hago por inercia, que pues no es que estén marcados, pero me ayudan ya intuitivamente me ayudan como a darle continuidad a que el masaje sea un poquito más elaborado. Siguiente movimiento va a ser voy a empezar a trabajar por cuadrantes. Hasta aquí trabajé como en general en este amasamiento, y ahora voy a hacer voy a empezar a trabajar esta mitad del cuerpo, la mitad del lado izquierdo. Yo creo que es una parte clave para el masaje, enfocarte en la zona a tratar para dar el mejor resultado. Voy a trabajar esta mitad primero, después me voy a ir enfocando en partes más pequeñas para ir liberando la tensión o descontracturando. Entonces yo puedo hacer una presión con el tenar de mi mano. A veces si yo hago un movimiento, ustedes no pueden saber si mi presión está adelante, está atrás, está en medio, está en todo. Entonces les indico. Aquí en este caso hago la presión con el tenar de mi mano, y si quiero dar un poquito de estabilidad uso la otra. Es importante que use las dos manos, o sea, la otra no puede estar acá mientras, o acá o así, o sea, van las dos. Y esto ya puede llevar una presión un poco más firme, y llego hasta arriba. Puede ser que bajo por la mano y vuelvo a subir, ¿sí? O si fuese más sencillo, simplemente regreso. Debo de procurar no soltar mucho el cuerpo, ¿no? porque lo resiento. Entonces, ya sea que vengo hasta acá y continúo o repito. ¿Cuántas veces? 3 veces.
Después de eso, yo puedo hacer un lisaje ahora hacia el sentido contrario y usar mis pulgares, que mis pulgares es el dedo más fuerte. Puede ir uno detrás del otro o uno sobre el otro si quiero un poquito más de presión. Y lo mismo, todo el tiempo, el masaje se está dando con todo el cuerpo. ¿Qué significa? Que la postura de mis brazos, de mi torso, de mis piernas influyen en el resultado de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y ahora me voy a enfocar un poquito más en esta zona, que es la que voy a empezar a trabajar un poquito para relajar todavía más profundo. ¿Qué es lo que hago? Círculos con pulgar. Estos círculos con pulgar los llevo en general. El trapecio es un músculo que está con precisamente esa forma de trapecio. Aquí tenemos lo que es la escápula. La escápula, necesitamos tener cuidado. Miren, esto sería la escápula, ¿sí? Este hueso hay que tener cuidado, porque si yo hago presión contra el hueso, digo, ay, aquí está bien duro, y es un hueso, ¿no? Entonces debo de tener cuidado de no estar haciendo presiones contra el hueso, porque puede ser sumamente doloroso y podemos lastimar. Pero bueno, aquí empiezo a hacer círculos, que todavía es parte de un calentamiento del músculo para que me permita ir un poquito más profundo, y puedo ir subiendo la presión, pero conforme subo la presión también voy a disminuir la velocidad. Entonces, para disminuir la velocidad, aquí puedo cambiar a esta postura. Vean cómo yo me pasé de este lado para que mi mano entre mejor, y empiezo a ir lo más profundo que puedo en el músculo sin lastimar, y ya empiezo a dibujar como mentalmente cómo está su músculo o dónde están los mayores puntos de tensión. Y voy a subir hasta este punto y hasta acá donde se inserta la clavícula. Necesitan sentir, o sea, podrían incluso cerrar sus ojos y solo sentir, y esto les ayudaría a construir una imagen de lo que está sucediendo aquí arriba. Pero cuando empiezan, muchas veces lo que hacen es esto. O sea, como que quieren ver, y aparte como que quieren ver muy de cerca lo que están haciendo, y terminan haciendo curvaturas que no son buenas para el masaje. Entonces aquí tomo mi postura, hago una presión, dejo ir el peso de mi cuerpo, cambio mi postura. De aquí a este centímetro que avancé ya cambié mi postura. O sea, eso es algo que ustedes van a tener que ir sintiendo. Pero bueno, a veces que lo hagan consciente es más fácil si antes lo ven como lo estamos haciendo ahorita. ¿Molesta? Ok, ahí por ejemplo yo ya estoy haciendo una presión bastante fuerte, ¿no? La verdad es que nunca he medido yo la presión en kilogramos de presión, que usualmente se podría, pero yo podría citar que si a una persona usualmente 2 kilos de presión, estoy poniendo solo una cifra para que lo podamos imaginar, a ella le estoy dando una presión del 5, ¿no? y tolera todavía más. Y para ir a más, ahorita voy a mostrar cómo. Entonces hago aquí una presión, siento perfectamente el músculo cómo está tenso. Aquí uso un pulgar sobre el otro y dejo ir todo mi peso en ese punto. Y me muevo sumamente lento, y a esa profundidad siento como voy pasando
esas tensiones del músculo. Y esto, aunque ya entra un poco más dentro del deep tissue, una persona que a veces se va a relajar, pues sí quiere un masaje suave, pero hay puntos donde necesita un poquito más de presión. Yo recomiendo no cerrarse a, no, pues es que el relajante no lleva esa presión y pues ya ese sería otro masaje. O sea, si tú al final vas haciendo un masaje que se adapte más al cuerpo que estás trabajando, vas a tener más posibilidades de éxito, aunque tengas que combinar técnicas. Ok, ahí yo ya fui un poquito profundo y ya empieza a liberar, a soltar el músculo. Y para terminar eso, yo haría un amasamiento ya más suave. O sea, le indicas como el músculo de ya pasó esa presión fuerte y iría al brazo. Esto que sigue es ya sería más como del deep tissue, o el uso de antebrazos usualmente es un poquito más difícil y de hecho es más peligroso, porque si yo uso mi codo y lastimo su columna, puedo generar una lesión gravísima que le puede durar ese dolor ya de por vida. Entonces necesito usar el antebrazo y el codo con mucho cuidado, hacerlo suave cuando voy empezando y conforme domine cada vez un poco más fuerte. Pero entonces vienen manipulaciones que son un poquito, esto no lo van a hacer como tal, pero yo les muestro para que sepan. Y también voy lento. Y llego hasta acá y salgo. Y puedo ir repitiendo. Por ejemplo, dice, ya me molesta un poquito, pero todavía podemos dar más presión usando todavía el codo en ciertas posturas que nos permitan, porque hay músculos que van a necesitar mucha presión, pero si no, puedo mantenerla o disminuir un poquito esa presión. Y a veces cuando van a dar muchos masajes, las manos se cansan mucho. Si yo quiero hacer de 5 masajes todo el tiempo con mis dedos, tus dedos terminan sumamente cansados, entonces pues mejor empiezas a usar el codo y eso te ayuda muchísimo a que no te canses cuando se trata de hacer una presión mucho más alta. Puedo continuar con la espalda. Aquí ya trabajé esta parte de la espalda y puedo venir un poquito. Espalda media usualmente es también un poquito delicado, pero donde tolera bastante bien es en lumbares. En lumbares puedo entrar con mis pulgares, con mis nudillos y hacer como una rotación. Lisaje, lisaje, nudillo con rotación, lisaje, nudillo. Presión más lenta, más profunda con mi pulgar. Y puedo usar también el codo para hacer una presión, luego un lisaje, luego nudillar, lisaje, lisaje, nudillar, lisaje, presión con codo. Aquí puedo usar esta parte, el antebrazo, y hacer una presión directa sobre sacro y hacer un balanceo y salir. Ya trabajé aquí y puedo ir hacia glúteo y aquí hacemos una presión con el tenar de la mano hacia arriba como si fuese un círculo. ¿Sí? Puedo usar mis pulgares y hacer presión en círculos
también es como muy medible, ¿sí? Si yo hago presiones más fuertes o con el tenar, y lo mismo, si yo quiero mucho más presión, puedo usar el antebrazo hacia el glúteo, pasando la cadera. En la cadera no debo de cruzar con presión porque duele, pero cruzo suave la cadera y luego puedo hacer una presión directa sobre glúteo. Este punto en particular puede ayudar mucho a liberar dolores de ciática. También hay algo que se llama ciática, falsa ciática, y cuando es una falsa ciática y estimulo con el codo en este punto, pueden ayudar a liberar y a quitar el dolor. Integro. Cuando integro, por ejemplo, aquí en los hombros, hago una presión hacia allá, vengo aquí, hago una presión y subo, ¿sí? Pero hacer eso en los hombros, como que te ayuda a hacer un estiramiento en el trapecio y también es liberador. Vamos al brazo. ¿Qué es lo que hacemos en el brazo? Otra vez, aquí por ejemplo, bueno, apliqué aceite porque la piel va absorbiendo. La cantidad de aceite debe de ser algo, no debe ser ni mucho ni poco, pero también depende mucho de la piel a la que estemos trabajando. Hay pieles que lo absorben muy rápido y tienes que estar aplicando más aceite, y hay otras pieles que no lo absorben mucho y poquito es suficiente. Entonces depende de la piel. Aplico aceite y después puedo venir y hacer un amasamiento en bíceps y tríceps. Puedo hacer un amasamiento de un lado al otro, movilizando las fibras musculares o adelante atrás. Una vez que ya hice amasamiento, puedo, esta postura en la que detengo con una mano el codo y con la otra subo, el bíceps soporta más presión que el tríceps, entonces doy soporte y puedo hacer una presión con todo esto de mi mano, no con las puntas, no es como una garra, sino con todo esto como si fuera una plaquita que jala, y al final debe de salir suave porque aquí en este punto es delicado, puede doler. Puedo hacer una presión directa sobre deltoides, que es un músculo que está aquí en el hombro, y me puedo venir a antebrazo. En antebrazo puedo hacer un amasamiento. Puedo hacer circulitos y puedo hacer circulitos con más presión. De hecho, cuando hago más presión, las cuerdas con las que movemos los dedos hacen que ella empiece a mover pues sus dedos, porque los estoy jalando desde acá. Puedo hacer brazalete, que el brazalete es como si fueran unas garritas mis manos, y hacer una presión no sobre el hueso, sino sobre el músculo. Integro y voy con la mano. Con la mano voy a meter mis dedos meñiques entre su pulgar y su meñique y voy a abrir su mano, que es un estiramiento también para liberar tensión de la mano. Y aquí me permite hacer presión directa sobre la mano. Esta presión, si es profunda, también puede ser una presión bastante liberadora.
Y de ahí vamos a ir dedo por dedo en el falange proximal, falange medial, falange distal, falange medial, falange distal, falange distal. Entonces, bueno, es proximal, medial y distal. En cada pedacito del dedo voy dando un poquito de masaje. Ajá. Y de ahí, en un masaje relajante, yo me puedo pasar al otro lado. Pero si yo voy, insisto, estoy haciendo un poquito una demostración de otro tipo de movimientos. Si yo quiero en un deep tissue o en un terapéutico trabajar un poquito más, entonces tomo el hombro, elevo la escápula y en la escápula puedo ir debajo de la escápula al propulsarla hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entrar debajo de la escápula. Y aquí estoy haciendo una presión hacia abajo en los músculos que están debajo de esa escápula. Y lo hago hasta arriba. ¿Quién va a ser la compañera de Marianita? Para que ya sepa que... Yo. Y ahí ya trabajé un poquito la escápula. Después, insisto, estos... ¿Quieren que les muestre estos extras o quieren que me base nada más? No, los extras. ¿Grabo los extras? Aquí esto se llama balanceo. Bueno, a veces tienden a tensarse. Para romper esa tensión, hago un balanceo. ¿Sí? Y aquí puedo hacer lisajes. El peso de su brazo es lo que va a hacer la presión y yo solo deslizo mis manos. Aquí hay un estiramiento. Rotación. La rotación no es para la articulación, sino para estirar y contraer también trapecio. Tomo del hombro y del brazo, acorto el trapecio y lo alargo y lo hago en forma de círculos. La intención va hacia trapecio, no hacia la articulación. O sea, la articulación ya tiene por sí su movilidad. Y lo hago hacia atrás y lo hago hacia adelante. Y de aquí puedo llevar hacia adelante y puedo hacer un estiramiento. Insisto, todo el tiempo estoy en posturas de masaje. Aquí puedo comentar, esto ya es para un terapéutico, para un deportivo. Voy a realizar un estiramiento, me indica hasta dónde tolera, por favor. Y entonces puedo ir elevando. ¿Sí? Hay personas que toleran muy arriba y otras un poquito menos. Si no, pues yo mismo me puedo detener hasta ahí y es suficiente. Termino de hacer la rotación en la articulación y jalo hacia mí. ¿Sí? Es otro estiramiento. Y hacia abajo también. Subo sin soltar y aquí usualmente puedo hacer una presión con antebrazo que llegue hasta glúteo y que baje hasta la mano. Aquí en la mano elevo y puedo poner hacia atrás el brazo. ¿Sí? Aquí puede ser otro momento en el que yo pueda trabajar la escápula o simplemente puedo hacer un estiramiento. Tengo aquí su mano y hago una palanca y elevo. Y jalo después hacia mí, así. Y hacia abajo.
y luego hacia acá. Integro. ¿Sí? Después de haber trabajado ambos lados, puedo colocar sus manos de esta manera y hacer estos estiramientos también dobles. Bueno, ¿quién quiere hacer todo lo que acabo de hacer ahorita? No me acuerdo. Viendo el video. No me vaya yo a dar una patada tanto tiempo. Ok, mientras termino de hacer esta parte, pueden moverse, pueden ir al baño, lo que ustedes quieren, no hagan ruido. Si necesitan hablar, pueden salir, si se quieren quedar, seguir viendo, pueden hacerlo, pero para que ella tenga la continuidad voy a hacer ya sin explicar.